Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de física atmosférica. El día de hoy vamos a hablar sobre la circulación tropical de Hadley, que mencionamos brevemente ayer. Entonces hoy vamos a ver esto con un poco más de detalle. Entonces vamos a empezar con el argumento de momento angular, que es otra manera de explicar el efecto causado por la fuerza de Coriolis. Entonces, si nosotros analizamos el momento angular del viento como una capa de aire sobre la superficie de una esfera, eh, podemos hacer lo siguiente. Le vamos a llamar A a la cantidad de momento angular por unidad de masa. Entonces acá la masa no es realmente importante, entonces por eso no va a aparecer en las ecuaciones. Entonces, en general, este momento angular estaría dado por la velocidad que tenga pues un paquete de aire visto desde un marco de referencia inercial, es decir, desde alguien que está afuera del planeta y ve cómo el planeta gira y las masas de aire giran con él. Entonces, desde ese punto de vista, una masa de aire tendría un momento angular asociado primero a la rotación del planeta, que sería omega por r cuadrado, donde r en esta figura es la distancia al eje, ¿verdad? Entonces, esta r, dependiendo de la latitud, va a ser más grande o más pequeña. La distancia más grande al eje la obtenemos en el ecuador, ¿verdad? Y esta distancia pues se hace más pequeña a medida que vamos ya sea hacia el norte o hacia el sur. Luego la otra cantidad de momento angular viene por la velocidad misma que tenga el paquete de viento, ¿verdad? Vamos a asumir que el paquete de viento se mueve con una velocidad u va en la dirección zonal, es decir, en la dirección este-oeste. Y entonces el momento angular tendría estas dos componentes, una por la rotación de la Tierra y otra por cualquier velocidad adicional que tenga, eh, que tenga nuestro paquete de aire. Y R lo podemos expresar en términos de el radio de la Tierra, que es A, y el coseno de la latitud. Entonces, en el Ecuador, como decíamos, nosotros podemos considerar que el paquete de aire está en reposo. Por lo tanto, la velocidad u respecto de la superficie es igual a cero. Está en reposo respecto de la superficie de la Tierra. Eso quiere decir que de todas maneras está girando con una velocidad angular omega. Y eso hace que ese paquete tenga una cantidad de momento angular inicial igual a sub 0, que vamos a llamar omega por a al cuadrado. Entonces, esta sería la cantidad inicial de momento angular. Entonces, de nuevo, estamos asumiendo que el paquete está en reposo respecto de la Tierra. Entonces, u es 0, pero tiene velocidad angular. Entonces, por eso tiene una cantidad inicial de momento angular. A medida que el viento se mueva hacia latitudes más altas, ya sea hacia el norte o hacia el sur, nosotros sabemos que va a adquirir una cierta velocidad. Y entonces, si nosotros suponemos que el momento angular se conserva, uno diría que esta cantidad de momento angular inicial tiene que ser igual al momento angular en cualquier otra latitud. Entonces, acá lo que estamos haciendo simplemente es decir, eh, que el momento angular a una latitud phi va a ser esto que está acá. Y lo único que estamos haciendo acá es sustituir r, ¿verdad? R cuadrado por esta expresión que tenemos acá. Entonces por eso nos queda a al cuadrado por coseno cuadrado. Y sustituimos r en esta expresión también. Por eso nos queda u por a coseno de phi. Y entonces esto nos daría la conservación del momentum angular. De esta ecuación nosotros podríamos despejar la velocidad que vendría dada por esta conservación de momento angular. Y resulta que cuando despejamos u depende del ángulo de latitud. Y entonces podemos ver algunos valores de este ángulo de latitud.
Por ejemplo, para estas tres latitudes, latitud 10 grados, ¿verdad? 10 grados es más o menos latitud tropical, esa velocidad U tendría que ser 50 kilómetros por hora, solo por la conservación de momentum angular. Entonces, esta es otra manera de ver, como decíamos, el efecto de la fuerza de Coriolis, que acelera las masas de aire en la dirección. Si el paquete va hacia el norte, ¿verdad? Lo acelera hacia el este. Pero, por ejemplo, si el paquete llegara a 20 grados, implicaría que alcance una velocidad de 209 kilómetros por hora y a 30 grados son casi 500 kilómetros por hora. Y esto definitivamente no se ve. Esto no es realista, ¿verdad? No hay velocidades de 500 kilómetros por hora en la atmósfera. Entonces, de alguna manera, resulta que asumir conservación de momentum angular no explica lo que sucede. Entonces necesitamos entender esto de una manera diferente. Entonces, lo que se observa de la circulación de viento cerca del ecuador es que hay movimiento ascendente de aire desde el ecuador hacia, pues tanto hacia el norte como hacia el sur. En esta figura, en esta rama, nosotros tenemos, digamos que la parte norte de la circulación. Entonces nosotros tenemos acá en las flechas verticales que el viento asciende y cuando llega a la parte de arriba, el viento no va directamente hacia el norte, sino que va hacia el noreste. Es decir, digamos, una dirección con un ángulo de 45 grados respecto de la dirección norte. Llega un momento en el que este viento desciende y cuando desciende se desplaza cerca de la superficie terrestre, pero no se desplaza directamente hacia el sur, sino que va en la dirección suroeste. Entonces, esto es lo que crea los llamados vientos alisios o los westerlies, como se les suele llamar. Y entonces la conservación del momento angular ayuda a explicar este movimiento, pero no lo explica todo. No explica por qué el viento vuelve a hundirse de nuevo, a hacer este subsidence, que le llaman en inglés subsidencia, y regresa para cerrar el ciclo de circulación. Entonces, a este tipo de circulación es lo que le llamamos circulación de Hadley. Entonces, la circulación de Hadley no llega a los polos debido a la rotación del planeta. Es decir, la cantidad de rotación, la velocidad de rotación es lo que en principio explica por qué la celda o la célula no llega realmente hasta los polos, sino que se detiene más o menos a una latitud de entre 30 y 45 grados. Entonces, para esto vamos a tratar de explicar el efecto en un experimento, en un tanque de agua. Las condiciones del experimento son las siguientes. El tanque de agua rota de manera muy lenta. Su velocidad angular es más o menos una revolución por minuto, es decir, da una vuelta en un minuto. Entonces imagínense, eso es bastante lento, es bastante lento. Y esto tiene una razón de ser. Lo que queremos es que la fuerza de Coriolis sea muy pequeña, tan pequeña como lo puede ser en las regiones ecuatoriales. Entonces recordemos, ¿verdad?, el parámetro de Coriolis. Este parámetro de Coriolis nos da el efecto efectivo de la fuerza de Coriolis según la latitud. En la latitud polar, ¿verdad?, este seno de phi es 1, porque phi es 90 grados y tenemos el efecto máximo de la aceleración de Coriolis. Pero cerca del ecuador, este phi es un ángulo pequeño y el seno de este ángulo va a ser casi cero. Entonces, el efecto de la fuerza de Coriolis es muy pequeño. Entonces, como nosotros no podemos hacer este experimento en una esfera, en un planeta esférico y simular la gravedad, lo más que podemos hacer es usar un tanque de agua. Y un tanque de agua no es una esfera, es un cilindro. Entonces, pero lo que sí necesitamos es que esta F sea pequeña, tan pequeña como lo puede ser en las regiones ecuatoriales. Entonces, como en el tanque de agua no hay latitud, lo único que podemos hacer pequeño es la velocidad angular. Por eso es que omega en este experimento es de alrededor de una revolución por minuto, es decir, una velocidad angular pequeña para que
parámetro de Coriolis sea pequeño. Y entonces ahí vamos a tener una situación similar a la que tenemos en las regiones ecuatoriales del planeta. Y entonces este experimento pues está descrito en un video de YouTube que pueden ver este link y lo vamos a ver por acá. Entonces voy a subir esto por aquí aproximadamente. Entonces, acá lo que tenemos es un tanque con agua. Este video es corto, no dura ni un minuto. Y pues esto está visto desde arriba. Entonces, en el centro del tanque tenemos una lata con hielo. Vamos a ver. Entonces, estos son los hielos, ¿verdad? Y esto pues crea el gradiente de temperatura que hay del ecuador hacia los polos. Entonces, qué es lo que vemos acá? Voy a regresar esto hasta el inicio. Entonces, como decíamos, en el centro hay una lata con hielo. Entonces, cerca de esta lata, pues el agua está fría y lejos de ella, en los bordes del tanque, el agua está un poco más cálida. Entonces, acá hay un gradiente de temperatura semejante al que hay en la atmósfera. Entonces, lo que queremos evidenciar acá es la circulación en la superficie del agua y la circulación en la parte del fondo del tanque, de tal manera que esto que está acá se parezca a este patrón de circulación de Hadley. Entonces, para evidenciar la circulación en la superficie es que se colocan estos papelitos como puntitos negros que ustedes ven acá. Entonces el movimiento de estos papelitos evidencia la circulación. Y entonces nosotros vemos que va en la dirección precisamente. Digamos que si para adentro es norte, ¿verdad? Y en el sentido contrario, las agujas del reloj sería la dirección este. Entonces estos papelitos estarían circulando en esa precisa dirección. Estas manchas de color púrpura que se ven acá son unos cristales que tienen precisamente este color que están en el fondo del tanque. Entonces, en el fondo del tanque van a empezar a desteñirse un poco y la dirección que tome ese colorante es la dirección del agua en la parte de abajo de la superficie. Y además se le agrega acá un colorante verde en la parte de arriba también. Entonces los papelitos y el colorante verde nos dan la dirección del flujo en la parte de arriba. Y este color púrpura nos da la dirección del flujo en la parte de abajo del tanque. Y entonces lo que vemos, voy a pausar esto acá, es precisamente ese patrón del que hablábamos. En la parte de arriba, por viento térmico, ¿verdad? Se crea una circulación y esta circulación no va directamente de la parte de afuera radialmente a la parte de adentro, sino que se crea esta circulación que va en lo que vendría siendo acá la dirección noreste, ¿verdad? Es decir, esto circula de afuera hacia adentro. Cuando el agua llega a la lata, se enfría y se hunde. Y cuando se hunde, circula de regreso por la parte de abajo del tanque y no va radialmente hacia afuera, sino que tiene una componente de velocidad opuesta a la que traía en la parte de arriba. Por eso es que los cristales están, digamos, en esta parte y la corriente de agua lo decolora, pues, siguiendo una dirección radial, pero digamos radial en la dirección de las agujas del reloj en este caso. Y esa es la ilustración de la circulación de Hadley. Entonces, de nuevo, crucial en este experimento, vamos a regresar acá, crucial en este experimento es que la rotación es muy pequeña y es pequeña para que la fuerza de Coriolis sea pequeña. ¿Qué pasa si nosotros le damos más velocidad angular a esto? Entonces la circulación de Hadley ya no se da y entonces se da lo que vamos a ver como la inestabilidad baroclínica, que es la responsable del patrón ondulante de la corriente de chorro que vemos a latitudes altas. Y eso lo podemos simular también en un tanque como este. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por hoy nos quedamos hasta acá.